Escuchábamos a Prince con Musicology y ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy. Él es investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es joven, tiene 27 años, ¿correcto? 28 años. Se llama Enrique Lorca. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Enrique, te hemos invitado. Tú trabajas en el laboratorio de Pedro Maldonado. Exactamente. A quien hemos tenido acá, desde luego, más de un par de veces. Y realizaste un estudio súper interesante que tiene que ver con cómo... Tú me corriges si estoy resumiéndolo bien, y puedes perfectamente retarme al aire, yo estoy acostumbrado a eso. Ningún problema. Tiene que ver con detectar cómo nuestros movimientos oculares anticipan nuestra acción que nosotros creemos que nadie vio venir, ¿correcto? Algo así. A ver, explícala tú. Hace un tiempo atrás nos hicimos la pregunta de... yo estoy desempeñándome en el mundo, quiero saber cómo desempeñarme en este mundo o qué es lo que estoy viendo y si realmente lo que estoy viendo es lo que tengo que ver. O sea, si mi realidad es la realidad de todos. Y para eso tenemos que saber si nosotros tomamos decisiones con respecto a lo que queremos saber, con respecto a lo que queremos extraer del ambiente. Y a partir de eso se nos ocurrió, tiene que haber algo que nosotros podamos manejar, que podamos decir, oh, yo sí, o sea, si hago esto, probablemente pueda obtener información importante para mi cerebro, y al tener esta información, quizás pueda manejar mis decisiones en el futuro. Si tú exploras el mundo, te vas a dar cuenta que básicamente tienes que moverte para poder explorarlo. O sea, si quieres conocer la textura de la mesa, por ejemplo, tienes que mover tu mano. Si quieres oler algo, tienes que mover tu nariz o algo del estilo, ¿cierto? Si quieres saborear alguna cosa, tienes que mover tu lengua. Y para ver, tienes que mover tus ojos. Obligado. Entonces nosotros pensamos, ok, si tú mueves tus ojos de tal manera o en ciertas situaciones, en ciertos contextos, tal vez extraigas, información del ambiente que te permite construir tu realidad. Ahora, yo le digo al sistema, ok, quiero mover los ojos para extraer información, o mi cerebro le dice al sistema, tienes que mover los ojos para tener yo información necesaria y poder tomar una decisión. Entonces, queríamos saber si somos dueños de nuestras acciones, básicamente. Es decir, cuál es el recorrido de esa decisión. Exactamente. ¿Correcto? O sea, saber si nosotros somos dueños de nuestras decisiones o si el cerebro decide antes que nosotros. Pero ahí están haciendo una separación entre el cerebro y nosotros, ¿correcto? Podría ser. Podría Pero ser. es que es interesante y que recuerdes como el punto de partida y que lo pongas en este marco, porque me acuerdo, de hecho, cuando la última vez que estuvo Pedro Maldonado acá, que hablábamos del tema del gran desafío que parece tan abrumador que podría incluso parecer desalentador, ¿no? El determinar qué es esto que llamamos conciencia, ¿no? Que digamos, es como una utopía casi, ¿no? Sí, o sea, y de alguna manera estos son como herramientas que nos permiten como un poco asomarnos que podría haber un camino, ¿correcto? Claro, hay un camino Nosotros en el laboratorio ocupamos algo que se llama las figuras biestables. Y estoy seguro que todos alguna vez han experimentado eso. No sé si has tenido la oportunidad tú mismo de estar viajando de repente por el internet y aparece esa clásica imagen de la bailarina y te preguntan ¿hacia dónde gira? Test de la personalidad. Perfecto, ¿Esto gira a la izquierda o a la derecha? En realidad, básicamente, no va a decir nada de tu personalidad, pero sí va a decir cómo tú tomas una elección frente a esta figura. Perfecto. Entonces, la pregunta es si tú tomaste esa decisión o tu cerebro decidió ver a la bailarina girando a la izquierda o a la derecha antes de que tú lo decidieras. Ya, en el fondo lo que está separando entonces no es uno de sus propios cerebros, sino que es la voluntad consciente de un acto anterior a la voluntad. Exactamente. Entonces, ahora, si nosotros nos preguntamos ¿qué va primero? Si el cerebro toma la decisión antes que nosotros o nosotros podemos manejar la decisión que queremos, la respuesta es, por suerte nosotros tenemos la oportunidad de no tomar una decisión, pero de tomarla parece que no. Perfecto. O sea, lo que hacemos generalmente cuando nos, comillas, comportamos es frenar el impulso que nos había dado el cerebro. Exactamente, o la decisión que tal vez había tomado. Por lo tanto, esta cosa que es muy interesante, que hablan mucho sobre libre albedrío, pareciera estar totalmente obsoleta bajo este parámetro. Claro. Muchos grandes investigadores de este país me retarán por decir esto, pero claro, la premisa es esa. Y cuéntame, ¿cómo se llega a... ¿Qué diseñaron ustedes para estudiar esto en específico? ¿Cuál fue
la experiencia? Nosotros en el laboratorio de Pedro tenemos la facilidad de poder registrar tus movimientos oculares a través de una maquinita particular que lo que hace es registrar el movimiento ocular. Y además tenemos un sistema de registro de la actividad cerebral que se llama electroencefalograma. Con ambos juntos, además de una tarea conductual, o sea, yo te pregunto qué es lo que ves en la pantalla y tú por medio de una botonera me tienes que responder qué es lo que dices. O sea, qué es lo que ves, perdón. Tratamos de forzar un paradigma que nos permitiera a nosotros entender qué era lo que pasaba con el cerebro. Entonces, básicamente los sujetos se sentaban, veían estas clases de figuras que como la de la bailarina, pero distintas, cosas más controladas a nivel de laboratorio. Y en virtud de eso, nosotros le preguntábamos a los sujetos qué era lo que veían. Como no sabemos lo que pasa dentro de su cerebro, ellos tenían que decirnos lo que pasaba. Y en paralelo, nosotros buscábamos, a través de su actividad cerebral, con el electroencefalograma, ver qué era lo que estaba sucediendo con sus cabezas. Y entonces, ¿establecieron algún patrón entre cómo se movían sus ojos y cuál era su respuesta? Eso era interesante, porque generalmente dentro de la actividad cerebral tú vas a encontrar que existe un marcador bien particular que te dice, cambió la percepción de este individuo. O sea, ahora es que estaba viendo a la bailarina girando a la izquierda, la empezó a ver a la derecha. Y eso se ve en la actividad cerebral. Pero el sujeto reporta casi medio segundo después, en realidad, dice, vi la bailarina ahora para el otro lado. Entonces, algo hizo en tu cerebro, ¿cachai? Algo pasó en tu cerebro en un momento que hizo que se diera vuelta la bailarina, pero tú te diste cuenta después qué pasó. Entonces, nosotros dijimos, tal vez los ojitos se mueven antes de este cambio de percepción, de esta actividad cerebral. Y parece que no es tan así tampoco. Entonces, pareciera, aún estamos estudiando esto, y no es por aseverar nada, porque es muy complejo decir algo en particular, pero pareciera que tú tienes la particularidad de, tienes alguna voluntad de querer hacer algo dentro de un espacio dentro de tu cabeza, y algo te dice, mueve los ojos. El problema es que los ojos se están moviendo constantemente, se mueven entre 2 a 3 veces por segundo, y tú no puedes dejar de moverlos nunca, así que inevitablemente vas a estar moviendo tus ojos, pero al parecer estos movimientos oculares no correlacionan directamente con este cambio en tu percepción, con esta actividad cerebral. Por lo tanto, no sabemos si los movimientos oculares modulan o en realidad producen tu cambio de conciencia del estímulo, tu cambio de percepción, o el movimiento ocular hace algo en particular que se engancha tal vez algún proceso que el cerebro ya tiene determinado. No sabemos aún. Esta tecnología que permite rastrear y medir el movimiento ocular es, perdón lo que voy a decir, pero es la típica del eye tracking que hacen como para ver, porque hay estudios que se llama eye tracking, que es como para explicarle a la gente que es como, por ejemplo, quieren ver en qué orden uno lee una pantalla, por ejemplo, si es de izquierda a derecha, etcétera, y eso tiene, la publicidad lo ha desarrollado mucho para ver dónde pone los avisos en una página, etcétera, etcétera. ¿Es ese mismo principio? Exactamente el mismo sistema. Neuromarketing ocupa mucho este tipo de registro. Claro, lo que pasa, te lo pregunto por lo siguiente, porque también pasa con, incluso partiendo por el mismo término, pero con el neuromarketing en el fondo, con esto de establecer conclusiones sobre, por ejemplo, movimiento ocular y comportamiento de compra, por decirlo, comportamiento de preferencia, que cuando están estas herramientas y estas explicaciones y estas experiencias están del lado de el marketing, en el fondo, se apuran mucho las conclusiones para vender como suertes como de panaceas, como explicaciones concluyentes. Tú haces lo contrario, tú abres preguntas. Exactamente, porque hay muchas cosas que nosotros denominamos el neuromito. Entonces, cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos este producto y ahora te lo vamos a vender porque tiene un correlato científico, primero hay que preguntarse si ese correlato científico de verdad tiene una aplicabilidad en el mundo real. Claro. Es interesante porque el mismo debate se ha dado con, por ejemplo, con supongo que no el abuso de la tecnología, sino que el abuso de la explicación concluyente y fácil sobre la resonancia nuclear funcional, digamos. Por ejemplo. Cuando dice, se activó tal zona del cerebro, quiere decir que el sexo estimula lo mismo que el chocolate. Y como, no tan rápido. No es tan así. Eso es algo súper importante que aclarar, porque la gente tiende a pensar que uno ocupa partes de su cerebro.
Entonces, no es tan así. Uno está ocupando todo el cerebro. O sea, eso de que te digan el 10% de tu cerebro es una soberana. Porque en realidad, si tú ocuparas solamente el 10% de tu cerebro, o sea, yo te podría sacar el 90% y podrías seguir exactamente igual. Pero eso no pasa. Entonces, que te digan que se activan ciertas partes y otras se desactivan, no es tan así. El cerebro está permanentemente activado. Ahora, cuando tú realizas una tarea específica, efectivamente hay ciertas áreas que van a funcionar. Que tienen más actividad. Claro, que tienen mayor actividad, pero no es que deje de funcionar el resto. Se nos acaba el tiempo, pero lo dejamos para otro momento porque hay otra historia que hablar con Enrique Lorca, que es, además, él es dramaturgo y es muy interesante preguntar, pero lo vamos a dejar con la pregunta enunciada de cómo combinar y cómo combina en su acción y en su pensamiento, en su visión de mundo, ambas cosas. Pero eres joven, así que nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias, Enrique Lorca, por habernos visitado hoy. Muchas gracias a ustedes. Está súper bien. Enrique Lorca, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica del BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Nosotros nos despedimos.